conmigo Horacio Estribil, es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Horacio, la gente ya percibe pues un aumento en la leche y la carne. Obviamente la sequía va a arrastrar todos los precios agrícolas al alza. ¿Lo están calculando así en el MEF? Bueno, veamos esto en una perspectiva amplia, Fernando. Y en primer lugar, muchísimas gracias. Buenos días a todos los oyentes. Creo que acaba de explicar Oscar García, director de ACODECO, que aquí hay un factor de carácter estacional. Claro. Y que tiene que ver con el periodo específicamente de verano. Evidentemente, encarece un poco el proceso de producción de la leche y de la carne como producto de la sequía, y que la tendencia ha sido siempre que en un periodo de lluvias esto tiende a disminuir. En primer lugar. En segundo lugar, Panamá viene viviendo, igual que el resto del mundo, una etapa de disminución en la tasa de inflación. Claro está, es fácil para mí como economista decir esto de forma abstracta y basado en estadísticas. Claro. Yo también soy, además de economista, también me toca comprar en mi casa y me doy cuenta de que en efecto el tema de la canasta básica es un tema sensible, es delicado. Y eso me lleva a una reflexión final, y es que, y lo hemos venido diciendo de forma insistente a título personal, más que institucional, Panamá tiene un problema de productividad y de eficiencia en el sector agropecuario que hay que superar. Hay que superar a través de tecnología, hay que superar a través de asistencia técnica, a través de un reenfoque total del proceso de producción más orientado hacia mejorar la calidad de lo que estamos produciendo y poder mejorar los precios, evidentemente. Bueno, o sea que hay un tema de carácter coyuntural y un tema de carácter estructural. Porque hablando de temas coyunturales, ayer el Fondo Monetario Internacional pues rebaja la perspectiva de crecimiento para América Latina y dice que bueno, el peso de Brasil y Venezuela va a arrastrar a todo el continente a la baja. Pasará, también se pronostica un crecimiento menor para Panamá para este año 2015. Mira, no conozco en detalle el informe, Fernando, pero no me extraña la nueva información que emite el Fondo Monetario Internacional. De hecho, tengo que confesarte que a nivel del Banco Mundial, del Fondo Monetario, se han venido de forma continua revisando las estimaciones de proyección a nivel mundial, a nivel global. Y se ha hecho casi en 3 o 4 ocasiones durante los últimos años. La realidad es que el mundo está viviendo una etapa donde hay regiones que tienen gran disimilitud en cuanto a sus niveles de crecimiento. Te lo pongo de forma simple. Estados Unidos está en un proceso de recuperación, sin embargo hay síntomas de que esa recuperación no va a ser muy sostenible ni marcada como consecuencia de que hay problemas en China, hay problemas en Europa, y evidentemente que esto tiene una afectación sobre América Latina y la región del Caribe, y eso evidentemente también va a afectar a Panamá. El grado de afectación depende de muchos elementos, pero más allá de lo evidente de que hay que tomar en cuenta que la recuperación de la economía mundial no va a tener el rigor, o mejor dicho, la fuerza, no va a ser tan robusto como se esperaba. En el caso específico de Panamá, Panamá sigue siendo un país que goza de varias condiciones que son favorables. Uno, es un país sumamente estable en virtud de su crecimiento, de su estructura económica. Es una estructura económica abierta, es una estructura en donde hay ciertos frenos sobre la capacidad que tiene el Estado de generar deuda y generar gastos. En segundo lugar, tiene una situación tal que todavía tiene un cierto espacio fiscal que otros países no tienen. A pesar de esas limitaciones, todavía tenemos cierta capacidad de estimular la economía a través del aparato fiscal, a través del gasto, etc. No es ilimitada esa capacidad. En resumidas cuentas, Panamá tiene una perspectiva muy favorable dentro de la región. De hecho, junto con Perú, es uno de los países que se proyecta con mayor solidez en su crecimiento y en sus finanzas públicas. Esa es la buena noticia. La mala noticia, indudablemente, es que Panamá no va a lograr las tasas de crecimiento, evidentemente, que logró en el 2011, 2012, que eran de doble dígito. Inclusive eso tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo es que tiende a disminuir la tasa de inflación y es un menor estrés sobre la economía. Pero tenemos el caso que esa misma estructura hace que sea dual. Es decir, por ejemplo, telecomunicaciones, puertos crecen, mientras que la agricultura, la industria, pues tienen crecimientos yo creo que has traído un punto que y ahí es la estructura económica panameña. Requeriría no un programa ni unos minutos, un programa requeriría muchos programas, pero te felicito, Fernando, porque estás trayendo a colación algo que se tiende a pasar por alto, y es que Panamá tiene una estructura dual económica y tiene una estructura social dual. Tenemos sectores que crecen mucho y otros que crecen poco.
Y hay sectores que están desintegrados de otros y en alguna medida esto hay que irlo subsanando a través de políticas públicas. Es decir, no solamente tenemos que crecer, sino que tenemos que hacerlo mejor, de cara a una mayor equidad y sobre un fundamento de mayor productividad y eficiencia. Hablamos, bueno, Saúl Méndez acaba de levantar aquí y él dijo, esa enfermedad que tiene el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, Suntrack lo pronosticó en el año 2005 y en el año 2024, como le dije a él, se seca el pozo de los deseos. ¿Y qué hay? ¿Otra nueva reforma al Seguro Social para este quinquenio? Claro, mira, sí, el pronóstico de Suntrack no es equivocado, coincide con el del resto de los sectores del país. Creo que la diferencia con respecto a la postura de Suntrack es que Suntrack sostiene que es un tema producto de la corrupción y del neoliberalismo. Yo creo que eso es una falsedad absoluta y es producto de un enfoque totalmente demagógico, que no se consustancia con los hechos y con la realidad. La realidad es que la mayoría de los países han enfrentado una situación similar a Panamá y la mayoría de los países han tenido que enfrentar medidas parecidas a las que lo ha hecho Panamá. Claro. Tienen que ver con el hecho de que estamos viviendo más, tiene que ver con el hecho de que el sistema originalmente como se diseñó, como lo diseñó Bismarck a inicios del siglo pasado, a finales del siglo XIX. Sí, a finales del XIX ya no tiene la misma fundamentación, entre otras cosas como consecuencia de que la gente está viviendo más, de que los sistemas ya no tienen esa característica de solidaridad, y lo que ha obligado a una evolución. ¿Y qué va a pasar? Es decir, estaremos pendientes a una reforma que al vivir más, obviamente habría que aumentar la edad de jubilación, lo cual tiene un costo político pues inmenso. Claro. Aumentar cuotas, aumentar aportes por parte de trabajadores y de empleadores, que los empleadores ya dijeron, yo no pongo un centavo más en esto. Sí. Definitivamente que, Fernando, tú has hecho un listado de los principales ingredientes que los actuarios llaman paramétricos. Y indudablemente, para mí, esta es mi opinión personal, cualquier reforma tiene que pasar por alguno de esos factores, una combinación de ellos. Suponer que el Estado puede subsanar el problema, el déficit, es ilusorio o es más bien es una tentación a crear una especie de colapso del Estado, que no sé si es en realidad lo que busca Suntrack o no. No puedo afirmar eso, ¿no? Pero tampoco puedo descartarlo. Es una visión izquierdista de una confrontación y es evidente que el planteamiento pasa por el hecho de reconocer la realidad, cuáles son los factores que están impulsando esta situación del sistema actuarial. Esto se previó en el 2005, 2006, 2007, cuando hubo un diálogo nacional. Se llegó claramente a la conclusión, dos conclusiones. Primero, que el sacrificio de establecer una reforma completa, integral, en ese momento era inviable. La sociedad no lo iba a tolerar. Por otro lado, y como consecuencia de eso, era necesario introducir reformas parciales que iban a tener que retomarse en un periodo de unos 10 a 15 años, y es allí exactamente donde estamos. Por último, alianzas público-privadas. Esto lo lanza don Stanley Mota en el foro empresarial, y eso era palabra sucia hasta el 30 de junio de este año. Mira, lo primero es que las asociaciones público-privadas hay que empezar por definir qué son y qué no son. Es más fácil quizás decir qué no son. No son ni privatización, ni tampoco son el modelo tradicional del Estado de estatización. Es una combinación intermedia y fundamentalmente se basa en una concepción distinta, que no es ni el neoliberalismo, como lo ha señalado Saúl, ni tampoco es el estatismo tradicional puro, sino que es una combinación en donde los intereses del sector privado y público se ponen de acuerdo de cara a una función, y es mejorar la eficacia, la eficiencia con la que se prestan ciertos servicios públicos. La postura del gobierno de Panamá, ¿cuál es en ese respecto? Efectivamente, el plan estratégico de gobierno plantea la posibilidad de algunas asociaciones público-privadas, vedando, por supuesto, ciertas áreas que consideramos, justificadamente o no, idiosincráticamente o no, que son imposibles de llevar a cabo ningún tipo de reforma en ese sentido, que son el sector salud y el sector educación. Y debo hacer la salvedad. Fuera de todo el universo, fuera de esos dos sectores, el universo completo está abierto para eso. Efectivamente, bueno, se creó un estigma durante el gobierno anterior de que las asociaciones público-privadas son malas, pero en realidad el problema no es el concepto, es cómo se lleva a la práctica. Y lo que ocurrió en el gobierno anterior es que el proyecto, la llave en mano, se hizo de una forma apresurada, se hizo de una forma que no tomaba en cuenta la necesidad de buscar un financiamiento de largo plazo, y se desatendieron ciertos principios que son básicos. Las asociaciones público-privadas pueden ser una ayuda si se hacen bien.